Hola y bienvenidos. Llevo 30 años dando clase en la universidad y a lo largo de estos años he conocido un montón de chicos y de chicas a los que les pica el interés por la docencia. Si están acá, capaz que es porque ya nos conocemos, pero por las dudas, soy Santiago Legarre y me encantaría que me acompañaran en este podcast titulado Ser Profesor. Bienvenidos, primer episodio del podcast. ¿Cómo estás, Santiago? Muy contento. ¿Muy contento? Sí, nosotros también. Bueno, yo soy Luz Grané, estudiante de la UCA de Derecho, y al lado mío tengo a... Lucas Bolos, también estudiante de la UCA de Derecho. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo arrancó todo, los orígenes, se llama este capítulo. Así que, ¿cómo fue tu primer trabajo como profesor? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezó? Mi primer trabajo como profesor fue en el curso de ingreso de Derecho de la UCA, donde había una materia que se llamaba Historia de la Cultura. Y cuando estaba en tercero de Derecho, no me acuerdo de cómo, pero conocí a un profesor que daba clase de Historia de la Cultura en el curso de ingreso, a chicos de quinto año. Por lo tanto, era la segunda mitad, porque el ingreso se daba en la segunda mitad para la gente que estaba cursando el final de quinto año. Y esta persona, José María Monzón, que daba clases en ese curso de ingreso y que ahora es un profesor importante en la Facultad de Derecho de la UBA, él me dio la oportunidad de dar, creo que 2 clases fueron. Pero conservo 2 amigos que tienen un año o 2 menos que yo, de ese curso de ingreso. Uno de ellos es Gabriel Vicio, que vive en New York, y él, después de mi primera clase, él que tenía 17 años y yo 20, me dijo: vení más seguido, porque tu clase fue, como diría Platón, la aletheia. Justo la clase era sobre el mito de la caverna. Fuiste muy claro, así que eso fue como un empujón así para querer volver. Claro, entonces la primera clase la conseguiste a través de este profesor que te dio la posibilidad, o tuviste que inscribirte en algo, o... No me inscribí en nada. Yo quería dar clase y alguien me dijo: habla con Monzón. No me acuerdo bien de cómo fue. Pero ¿cómo fue esto? ¿Vos siempre tuviste esa motivación, ese deseo de querer dar clases, de enseñar? ¿O a priori tu idea era seguir una carrera jurídica más convencional? Yo no sabía bien qué quería, pero estaba estudiando Derecho sin mucha convicción y me imaginaba que algún día iba a trabajar de abogado. Enseñar siempre me parecía algo divertido, y entonces un día alguien me debe haber dicho: mirá, hay alguien que te puede dejar dar un par de clases, y dije: a ver, probemos. Y me gustó y me fue bien. Y me hice 2 amigos. ¿Cómo fue esa balanza? Esa balanza de decir: a mí me gusta mucho enseñar, pero hay otra parte de la abogacía que también tiene su gusto, también tiene esa parte que nos gusta a todos, al menos los que estamos en la carrera del derecho. Y al principio no fue tan fácil, porque al principio yo compré los espejitos de colores de la profesión de abogado, como le pasa a alguna gente con el matrimonio o con la amistad. Se la imagina de una determinada manera y yo me lo imaginé así, que fue lo que saboreé en el primer estudio en el que trabajé, una experiencia espectacular de espejito de colores, donde yo no veía nada del lado oscuro de la luna y de la parte dura. Así que me entusiasmé y me enamoré a morir con la posibilidad de trabajar en un estudio grande. Después, más adelante, como le pasa a la gente que se casa, como le pasa a la gente que cultiva la amistad, supe que la luna tiene 2 caras, como todo, también la profesión académica. Pero como en ese momento era un poco inmaduro o poco curtido,
cuando se presentó la opción académica y el dilema, yo lo veía como una disyuntiva terrible, porque pensaba que estaba dejando algo incomparable. ¿Cómo podrías analizar el pro y el contra de lo que dejaste por ser hoy por hoy un profesor full time, como te hace llamar? Yo creo que si no lo hubiera dejado, hoy sería feliz también. Pero habiéndolo dejado, encuentro muchos pros y pocos contras. A lo mejor diría otra cosa si hubiera seguido por el camino de trabajar en un estudio grande, que dentro de las opciones abogadiles es la que más me atrae, y dar clase una vez por semana. Capaz que diría algo distinto de lo que digo ahora, que es feliz, así como estoy. Estas decisiones, perdóname, no están escritas en las estrellas. Tenía que ser yo lo que soy, igual que la chica que está en el convento. No es que tenía que ser monja. Igual que el que se casó con fulano de tal. No es que Dios le tenía preparado a fulano de tal. Son todas elecciones. ¿Y en Argentina ves muchos profesores full time? Es decir, ¿existe? No, no existe. No existe en el sentido que se usa la expresión ahora, no existís. Claro. Porque hay algunos, sí, pero es como si no existe. Hay pocos. Y contanos un poco sobre tus influencias. Es decir, ¿hubo algún profesor que te ayudó, más allá de este primer profesor que te dio la posibilidad de dar una clase, pero tuviste una figura, un referente, alguien que te haya impulsado en ese camino? Ese año, que cursaba tercer año, que fue el año que di mis 2 primeras clases, ese año lo tuve de profesor a Germán Vidar Campos, que era el profesor más famoso de la Argentina, el profesor de Derecho Constitucional. Y él fue una influencia importante porque estaba muy volcado a lo académico, que era una rareza, mucho más en esa época que ahora. Y prácticamente no ejercía la abogacía. Se dedicaba a escribir libros, a dar clases. Y justo cuando cursamos nosotros quedamos 12 solamente. Veníamos de ser 60 en segundo año y quedamos 12 en tercero mañana B. El resto emigró por distintas razones. Y entonces se dio un trato muy estrecho con él, hasta tal punto que en la segunda mitad del año, un grupete de nosotros, que seríamos 7 más o menos, íbamos a la casa todas las semanas y nos reuníamos a hablar apasionadamente de temas de derecho constitucional con él. Bueno, cuando yo terminé de cursar y di mi final, capaz que ese mismo día lo fui a ver a él y le dije que a mí me gustaría dar clase y que no sé si a lo mejor él no me daría una oportunidad de dar clase en su cátedra, de dar clase de Derecho Constitucional. Y él estaba muy sorprendido con la propuesta mía, pero me dijo que sí. Así que a él, que en paz descanse, le estoy muy agradecido. Entonces es importante, si uno quiere empezar a dar clase, tener a alguien que te impulse en ese sentido. Bueno, a mí no me impulsó nadie, así que te diría que no. Okay. No para mí, a lo mejor para vos sí. Ahora, si me decís, es importante haber conocido a alguien que me sirvió de modelo o de inspiración, sí. Pero eso no quiere decir que alguien que no tuvo esa suerte no pueda solo tomar el impulso. Es más improbable. Si uno no vio algo, no se representa la posibilidad de uno hacerlo. Uno tiene que verlo. Pero en mi caso no es que alguien me extendió la mano. No. Yo la extendí la mano. Bueno, se nota que tenías esa iniciativa, ese fuego interno por enseñar. Y siempre escuchamos de los profesores, o la mayoría, dice que ellos no lo hacen por tener un rédito económico. ¿Cómo es esta decisión para vos, teniendo en cuenta que lo económico influye en todos los aspectos de nuestra vida? Cuando empecé,
que empecé en cuarto año de la carrera, cuando Vidal Campos me dijo que sí, yo empecé a dar clases todas las semanas. Era una locura realmente. Estaba yo solo con 35 alumnos, que uno había sido compañero mío de colegio, pero se había demorado un año por la colimba. Otro me tiraba papelitos del último banco. Otro era mi hermana. Otro era el novio de mi hermana. Una locura. Pero Vidal, que hacía locuras y confiaba en mí, dijo, bueno. Cuando empecé, que fue cuarto y quinto año, no cobraba nada. El rédito económico era 0. Pero ni se me ocurría pensar en un rédito económico. Ahí yo ya había empezado a trabajar en los veranos, en estudios, sobre todo en un estudio que no existe más, que se llamaba Klein y Mayral, que me fascinaba enormemente, y ahí me pagaban lo que para mí era una fortuna. Así que lo de las clases ni me lo planteaba. Después, cuando me recibí y empecé a trabajar en la Corte Suprema, que en la Corte, bueno, al principio me pagaban poco y después me pagaban muy bien. Ahí yo empecé a dar clases, siempre esto en la UCA, como profesor ya abogado, y los primeros años de estar dando clases todas las semanas, pero ya como abogado, como el número 3 de una cátedra en la que había titular, adjunto y yo, tampoco me pagaban. Porque lleva mucho tiempo el nombramiento, los papeles. Después del segundo o tercer año me empezaron a pagar y era, como es ahora, una suma simbólica. El cuento siempre es que te alcanza para pagarte el taxi para ir, ¿no? Porque yo fuera en taxi, pero eso es siempre lo que se decía y lo que se dice ahora es igual. Porque el entendimiento, aunque vos me preguntaste sobre los profesores full time, pero el entendimiento para estos profesores, que son más o menos el 99% de los profesores abogados, es que tienen otro trabajo donde hacen su plata y que esto para ellos es o una pasión o una línea en el currículum. Es decir, o les encanta hacerlo o les sirve hacerlo. Ergo no te pagamos. O te pagamos algo simbólico. No digo que esté bien o que esté mal, sino que es así. A mí me cerraba perfecto porque mis necesidades estaban más que cubiertas por mi trabajo en la corte, en la cual cuando llegué a desempeñarme como secretario letrado tenía el rango y el sueldo de un juez federal de primera instancia. Para la edad que yo tenía era así que mis clases. Y escribía, había empezado a escribir, ya había escrito como 7 artículos, todo a pulmón los fines de semana, la ley, el derecho. Después empecé a ser profesor full time, dejé la corte y dejé la abogacía y esa decisión desde el punto de vista económico fue una pérdida. Sobre todo fue una pérdida en la proyección hacia el futuro de lo que yo iba a ganar como profesor y lo que iba a ganar si yo me hubiera quedado sea en el sector privado o en la corte con la antigüedad y demás. Para el paso del trabajo en la corte al trabajo como profesor full time en la Universidad Austral, donde estuve 11 años, hubo un acuerdo inicial de que me iban a pagar lo que yo ganaba en la corte, para que aunque sea no saliera con una pérdida. Cosa que no ocurrió al final, porque después de que acordamos me ascendieron en la corte. Que fue una especie de, digo yo, como de premio de despedida. Pero bueno, ya está, yo ya había acordado en otros términos. Me fui y claro, cuando empiezan a pasar los años como profesor, te empezás a estancar económicamente. Y a mí eso no me preocupaba en lo más mínimo porque nunca me importó la plata. Solo me gusta gastarla cuando tengo algo. Entonces, si no es por la plata, ¿qué es lo que te motiva a dar clase a vos diariamente? Bueno, yo no me lo planteo. Pienso que casi nadie, respecto de lo que hace y le gusta, se plantea esa pregunta. Pero bueno, si alguien me pregunta así, diría, no sé. Sé que es así, pero no sé. Ahora, si alguien me aprieta más, tendría que empezar a mentir a medias y decir, y mis alumnos, o que me gusta escribir.
Pero lo mismo es cierto para el carpintero apasionado, para el maestro apasionado, para el abogado apasionado. Serán distintas cosas, depende de los días, lo que hace que me guste. Los viajes, muchas cosas, no todas. Todos los trabajos apasionantes tienen aspectos no apasionantes. El trabajo teóricamente más apasionante, que es el del artista, tiene aspectos no apasionantes. Los ensayos, las levantadas. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere arrancar su camino en la docencia? Bueno, en ese sentido quiero contar algo que nos dijo a ustedes dos y a mí el entonces presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, cuando fuimos a visitarlo. ¿Se acuerdan? Durante la pandemia, Sí. que tuvo esa amabilidad de recibir al grupo de la UCA, que él contaba que él lo que hizo en la respuesta de él a tu pregunta fue pegarse a Carlos Nino, tomarlo como un referente, como un mentor y hacer todo curso que ofreciera, seguirlo, comer con él, lo que fuera, ¿no? Y esa es, pienso, una primera cosa que... Pero el problema es que no hay muchas personas en la Argentina, en las universidades argentinas, que cumplan ese rol que tuvo Carlos Rosenkrantz con Carlos Nino. Algo más le podría sugerir a alguien que quiere pensar en esa posibilidad, que es viajar a una universidad buena en el extranjero y ver un poco qué es lo que hay allá, cómo se hace la vida universitaria. A mí eso me ayudó mucho para decidirme a dejar la corte y a dejar la abogacía. Viajar a Oxford y ver el experimento en acción a su máxima exponencia me ayudó a tirarme a la pileta. Claro, ver cómo se desempeña un profesor full time afuera, ¿a eso te referís? Ver que existen. Claro. No son brujas que no se sabe si existen. Claro. Verlo en acción. Y no solo profesores full time, toda la universidad. Que acá mayormente no existe. Todo. Los lugares de la universidad, los lugares comunes, los lugares de deporte, los lugares de comida, los lugares de arte. Toda la universidad, verla en acción. El río, el remo, el rugby. Todo. Los médicos, la capilla. Podríamos decir que si bien fuiste influenciado por el profesor Vidal Campos, la gota que rebalsa el vaso es tu experiencia yendo a estudiar a Inglaterra. Sí, podría ser. Como dicen ahora, ponele. Pero temporalmente, ¿cómo ocurre? Vos trabajás en la corte, Sí. y de ahí vas a estudiar en Inglaterra, Sí. y cuando volvés No. renunciás. No estudiar. Yo me fui a Inglaterra un verano argentino para saborear. Me fui a la universidad solamente ese tiempo a trabajar con un profesor, con el profesor Finis, y a saborear para ver si eso me inclinaba en la balanza en la dirección de dejar un trabajo y tomar otro. A estudiar fui más adelante. Y en los estudios, refiriéndonos a ser profesor, ¿con estudiar Derecho es suficiente? ¿Necesitas hacer algún otro curso, tener algún otro título? ¿Cómo funciona eso? Hoy la mayoría de los estudiantes de abogacía en las universidades buenas de la Argentina, ya cuando están estudiando Derecho, ya están pensando en su próximo título de Derecho, de máster, generalmente, típicamente. Porque hay como una percepción de que es lo mejor y de que no es suficiente con el título de abogado. Hoy un poco esa es la idea instalada. Muy bien, pero vos hiciste algún otro, o sea, ¿lo necesitaste hacer? No, yo
para los 2 trabajos que había tenido, en el estudio grande y en la corte, a esa altura no los necesitaba. No necesitaba hacer una maestría ni un doctorado. Si me hubiera quedado en la corte, no lo hubiera necesitado nunca. Tengo conocidos que entraron cuando entré yo y todavía siguen en la corte, y si hacen una maestría es por amor, nada más. No es un... en un estudio grande, yo diría que la mayoría de los que llegan a ser socios en un estudio grande, sí. Antes, no es que se les pide una maestría, pero nadie llega si no hizo antes una maestría, que va seguida idealmente de 1 año o 2 de trabajo en el exterior, en Estados Unidos o en Europa. Yo lo hice más adelante eso, como una exigencia de mi nueva profesión. Ya tenía mi nueva profesión, que era la profesión académica, full time, en la cual me iba a dedicar solamente a dar clases, a escribir, a interactuar con alumnos y a organizar una facultad. Y ahí medio que me enteré, porque era bastante ignorante de estas cosas. En Oxford las escuché por primera vez, que había algo que llamaba el doctorado, el máster. Máster había escuchado un poco más, pero no mucho. Doctorado, nada. Entonces me di cuenta que tenía que hacer un doctorado. Cuando me enteré de lo que era hacer un doctorado, me quería morir. Yo decía, esto es parte de lo que yo elegí. Tener que escribir un libro de 300 páginas que si no me sale, no me doctoro. Y que me van a evaluar un tribunal, me dio un poco de pavor. Y de hecho me costó mucho al principio. Eso fue lo que me llevó a irme después a estudiar afuera. ¿El doctorado lo hiciste afuera? Una parte la hice afuera y una parte acá. La maestría afuera. Sí. Y hoy en día, a los profesores, una persona que quiere empezar en la carrera académica o a ser profesor, claro, ¿hace falta tener un doctorado? Y hoy en día, en las mejores facultades de Derecho de la Argentina, si no tenés el título de doctor, que es consecuencia de haber hecho el doctorado durante unos años, no te nombran titular de cátedra. Podés ir avanzando y cuando llegas a ese punto te dicen hasta aquí llegó. Y hay algunas facultades que son todavía más exigentes y tampoco te nombran en el cargo inferior a titular de adjunto si no tenés el doctorado. Así que la tendencia... Bueno, la mayoría de la gente lo hace en Argentina, el doctorado, cuando es para esos fines, y algunos en el extranjero. Entonces, para dar clase, siguiendo por la línea de los profesores importantes, de la gente que te fue, como que te impulsa en ese sentido, o uno mismo que se impulsa a ir dando clases, ¿es importante tener contactos o gente que te ayude? ¿O quizá vos solo podrías haberte encaminado en ese camino? No, no podría. Como ya quedó claro con lo que les conté del profesor Monzón, del profesor Vidal Campos, de este amigo de la UBA, de los que me dieron la primera oportunidad en la Austral, no podría. Es importante tener contactos, obvio, pero menos obvio, es importante tener amigos, tener gente que se acuerde de vos, que te quiera. Claro, pero el razonamiento no es, bueno, entonces como es importante, me voy a hacer amigos. Hola, ¿querés ser mi amigo? Así el día de mañana te voy a pedir un favor. No funciona así. Eso creo que está claro, pero por las dudas. Hablamos los porqués. Fuimos al pasado, buscamos los fundamentos. Vamos al futuro. ¿Para qué? ¿Para qué sos profesor? ¿Cuál es tu objetivo? Creo que nuevamente la respuesta más honesta y más profunda es no sé. No me planteo no tengo tantos objetivos. Pero esto también tiene que ver con algo que pensaba el otro día, que es esta idea de... Por ejemplo, yo tengo ahora el taller de escritura que funciona desde hace 14 años. Y el otro día pensaba, como piensa mucha gente, ¿qué va a pasar cuando yo deje de darlo? Porque me muera o porque ya no lo pueda dar, o lo que sea, algo así, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, la alegría y el orgullo es que alguien lo siga.
Y yo pensaba, pero ¿qué me importa a mí si alguien lo sigue si yo estoy muerto? Supónganse, ¿no? Como vamos a estarlo los tres algún día. Entonces, no me pregunto tanto de esas cosas, yo hágolo. Y ahora que nombraste el taller de escritura, me quedó a mí colgada una pregunta. El cuatrimestre pasado nosotros dimos el taller de escritura, pero bueno, por las distintas circunstancias que están de más explicar, no era algo oficial de la facultad. ¿Qué rédito encontrás vos en un miércoles a la noche ir y explicarle a 10 alumnos de la facultad y hacer reuniones sobre un taller de cómo escribir, en este caso, bueno, en inglés? Claro, esa es una buena manera de desagregar tu pregunta anterior, que era sobre mis objetivos como profesor. Porque es buscar una situación en la que a mí no me pagaban por hacer algo y yo lo hice igual durante la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Bueno, si tuviera que poner la lupa ahí arriba, diría porque lo que yo he decidido hacer, como podría haber elegido ser comentarista de fútbol o carpintero nuevamente, lo que yo he decidido hacer requiere un otro, que es el estudiante, los estudiantes, como el tango. No se puede bailar solo. It takes two to tango, dice el refrán. Entonces yo lo hice porque necesitaba mi contraparte para poder vivir, respirar, porque mi trabajo de profesor es una parte esencial de mi estar vivo. Entonces ese grupo de estudiantes entre el cual estaban ustedes me permitían a mí bailar ese tango. Era irrelevante si pagaban, no pagaban. ¿Qué obtenía yo más allá de eso? Y a veces algo, a veces mucho y a veces nada. Nada cuando ustedes me hacían enojar o cuando alguien llegaba tarde o faltaba o era desagradecido. Por eso uno no tiene que hacerlo si lo va a hacer por lo que se recibe a veces, que es un regalo de fin de año, una comida, un mail lindo, un agradecimiento. Y entonces, ahora refiriéndonos de vuelta a la docencia, que está muy relacionada también con la vida académica, tengo entendido. ¿Cuán importante es estudiar mucho o tener un buen promedio para poder ingresar a la vida académica? Casi siempre, pero no siempre, si uno estudia mucho tiene un buen promedio. Por eso no es una arbitrariedad, casi siempre, mirar el promedio de una persona cuando se trata de contratarla, darle una oportunidad. Y en ese sentido tampoco es una arbitrariedad que en la vida académica se le preste especial atención para las becas de estudios doctorales, también para hacer un máster, un doctorado. ¿Qué promedio tuvo esta persona? Porque a falta de otros elementos se lo toma como una presunción de que esta persona ha estudiado, sabe estudiar, sabe expresarse, sabe defenderse. Bueno, es muy importante. Yo pienso que en mi caso, una de las cosas que a mí me sirvió para darme cuenta de que yo quería ser profesor es que a mí me gustaba mucho ser estudiante. Yo era de esas personas que se hubieran quedado para siempre en la universidad y me quedé. Y bueno, y el promedio también, cuando era estudiante era una parte y después ese promedio me abrió puertas y también compensó algunas otras falencias. Otra gente hace al revés, con otras grandes riquezas compensa un promedio no tan bueno, pero eso en la vida académica es más difícil lograrlo. Entonces, en conclusión, dirías que que no estudiar mucho entonces, pero que tener un buen promedio es, en algún sentido, importante para poder... No, estudiar mucho es todavía más importante. Pero alguien que estudia mucho ordinariamente tiene un buen promedio. Si no, tiene un problema que resolver, de algún tipo. Hay muchos problemas de distinto tipo que llevan a que alguien que estudia mucho no tenga un buen promedio. Pero ordinariamente las dos cosas van juntas.
Las dos son lo mismo, en definitiva. ¿Cuál es la que importa? Estudiar mucho, porque es la que te hace darte cuenta de que esto te copa pasar tiempo leyendo libros, dando exámenes. Entonces decís, por ahí yo podría querer ser profesor. Bueno, Santiago, damos por finalizado este primer capítulo del podcast. Bueno. Te agradecemos enormemente. Por fin pudimos conocer tus orígenes. Y bueno, en los siguientes capítulos podremos ir desarrollando otras áreas de tu profesión. Muy bien, gracias a ustedes.